Marvel acaba de hacer una auténtica locura con X-Men 97 y de verdad que este episodio me ha parecido una barbaridad. Creo que es uno de esos capítulos que, cuanto más lo piensas, mejor funciona, porque no solo nos enseña el verdadero origen de Apocalipsis, también confirma que los propios X-Men fueron, sin querer, los responsables de crear al mayor villano de la historia mutante. Pero eso no es ni mucho menos lo único. También descubrimos que en Xavanur llevaba toda su vida siendo observado por los celestiales. Aparece también una conexión brutal con Kang el Conquistador que creo que puede tener mucho recorrido si Marvel quiere recuperarlo algún día. También Magneto protagoniza probablemente el mejor momento de toda la serie y además tenemos una escena postcrédito que apunta directamente, sí, al regreso del programa Arma X. Así que vamos a analizar todo lo que pasa en el capítulo, conexiones que tiene con la serie original y todo lo que te has perdido de este capítulo que seguro no te has dado cuenta. El capítulo comienza donde terminó el anterior y es que Rama-Tut, ahora conocido como Kang el Conquistador, lanza un ataque con tecnología celestial para destruir a En-Sabanur antes de que se convierta en Apocalipsis, pero no lo consigue. Lo interesante aquí no es el ataque, es que pese a la enorme explosión sobreviven prácticamente todos. Solo hay una víctima importante, el mentor de En-Sabanur. Y esta muerte cambia completamente el destino del personaje, porque aquí pierde precisamente la figura que todavía lo mantenía conectado con su humanidad. Y me gusta mucho porque no hay ninguna muerte gratuita. Aquí esta muerte es súper importante porque En-Sabanur acaba de perder a la última persona que le importaba. Y aquí el capítulo es donde precisamente se empieza a poner muy interesante. Charles detecta esa enorme fuente de energía y todos creen que están acercándose simplemente a un templo antiguo. Pero poco a poco descubrimos que detrás de todo esto están los celestiales. Y especialmente uno, el jardinero. Aquí lo llaman el jardinero, pero en los créditos finales podemos ver que la misma voz que hace de Magneto también la hace ese celestial y es el celestial eso. El episodio deja bastante claro que En-Sabanur ya llevaba mucho tiempo conectado con esa entidad. No es algo que ocurra por culpa de los X-Men, simplemente ellos llegan demasiado tarde. Cada noche vemos como él mira las estrellas, cómo escucha esas voces y cómo ya estaba siendo guiado hacia un destino que parece inevitable. Es decir, que los X-Men no crean esa conexión, sino que esa conexión ya existía antes de que ellos hayan llegado. Y aquí llega la mayor idea que tiene el capítulo. Charles y Magneto están convencidos de que pueden evitar el nacimiento de Apocalipsis. Quieren convertir a En-Sabanur en un héroe, en un mutante diferente. Creen que todavía puede elegir otro camino. Pero el capítulo juega de manera impecable con una de las paradojas temporales clásicas de la ciencia ficción y creyendo que están haciéndolo todo bien, resulta que al final están haciendo todo lo contrario. Porque el destino estaba escrito, como se puede ver en los jeroglíficos del templo, y aquí son precisamente ellos los que han provocado todo esto. Cuando En-Sabanur entra en la nave, todo cambia. Este tipo de paradojas espaciotemporales muchas veces funcionan bastante mal y aquí Marvel ha tenido una gran idea y lo explica de manera muy fácil. Esta nave que encuentran no es nueva, los X-Men ya la habían visto, ya conocían ese lugar, solo que nunca imaginaron que estaban presenciando su origen. Cuando En-Sabanur contempla las inscripciones, ve que absolutamente todo estaba escrito, incluso aparecen Charles, Magneto y él mismo convertido en Apocalipsis. En ese momento entiende que ese era su destino y aquí los X-Men, intentando que se convirtiera en un héroe, lo que han hecho es cumplir la profecía. Ahora vamos a hablar del personaje de Rama-Tut, que aquí se descubre que es Kang el Conquistador y aquí nos enseñan cómo debería de ser utilizado por Marvel el personaje de Kang, porque aquí lo hacen bastante bien. Aquí Kang no necesita invadir el universo ni destruir planetas, simplemente mueve piezas, viaja por el tiempo, manipula acontecimientos y cuando comprende que Apocalipsis ya ha alcanzado el poder celestial, sabe que ha perdido, su imperio está condenado y decide retirarse. Así que este Kang funciona muchísimo mejor como estratega que como un villano clásico de Marvel. Con el control absoluto de la nave celestial, En-Sabanur deja definitivamente de existir. Ya no intenta cambiar el destino, lo acepta
aceptar. Y es precisamente esa aceptación la que termina convirtiéndolo en Apocalipsis. Una escena que tiene todavía más sentido cuando ves que la nave lo estaba esperando desde hace muchísimo tiempo. Pero si hay un personaje que se roba todo el show de este capítulo y que ya lo ha hecho en capítulos anteriores, es Magneto. Y aquí Marvel nos vuelve a sorprender y nos dice por qué este personaje es tan querido y por qué lo escriben tan bien. Mientras todos consiguen escapar, él decide quedarse, protege a Charles, enfrenta directamente a Apocalipsis, detiene la caída de la nave y prácticamente sacrifica su vida para salvar el futuro. Y aquí tengo que decir que es impresionante. Magneto está tan bien escrito, hace su papel, siempre ha sido un villano, pero aquí se convierte en el héroe. Marvel vuelve a ponerla sobre la mesa porque hace de un personaje que está muy bien construido, le dan un papel importante y por eso me ha dolido tanto el final. No sabría decirte si este capítulo es mejor que el de Genosha de la temporada anterior, pero son los dos mejores capítulos de los mutantes que yo he visto en mi vida. Aquí Apocalipsis termina derrotándolo de una forma absolutamente brutal. Vamos, lo pulveriza y también lo hace delante de Charles. Y para colmo, lo humilla haciéndolo ver como si fuera una hormiga que puede pisar cuando le plazca. Y el cómo se queda Charles en este punto me lleva a cuestionarme ¿qué va a ser del personaje? ¿Estará preparando Marvel al personaje de Oslau? Ya sabéis, y si no, os lo digo yo, que ese personaje es la mente de lo peor de Magneto junto con la mente retorcida de Charles Xavier, y aquí podemos ver el nacimiento, prácticamente seguro, de ese personaje de Oslau, que esperemos que al final de la temporada haga su aparición. Vemos a un Xavier completamente roto, lleno de rabia, de culpa, y cualquiera que conozca los cómics sabe perfectamente hacia dónde puede conducir. Y este comportamiento se puede ver en una frase súper épica que suelta Charles a Apocalipsis, que le dice que su madre la abandonó y qué bien que lo hizo, y que si hubiera muerto en ese desierto y no lo hubieran recogido, el mundo sería un lugar mejor. La verdad que es una frase súper épica y que se ve perfectamente cómo la mente de Charles está cambiando y podemos ver al personaje de Oslau pronto. Y para terminar tenemos una escena postcrédito en la que sale Logan, Viuda Negra y Capitán América, que nos dice bastante. Logan aparece en París con las garras de hueso junto al Capitán América y Viuda Negra le da un susto. La conversación deja una pista enorme. Todo apunta a que el siguiente capítulo girará alrededor del programa Arma X. De hecho, así es como se llama el siguiente capítulo, así que probablemente veamos a personajes como Dientes de Sable y otros personajes que salen en ese Arma X, así que tenemos seguramente referencia de esa serie original, y aquí sale una portada que la podéis ver por aquí de un cómic que es calcado lo que sale en esta serie. En definitiva, este es uno de los mejores capítulos de los mutantes, comparado solamente con el de Genosha de la temporada anterior, y no sabría qué decir si quedarme con uno o con otro. En este capítulo no hemos visto solamente el origen de Apocalipsis, hemos visto cómo utiliza los viajes en el tiempo para contarte una historia en la que el destino parece imposible de cambiar. Cuanto más piensas en esa paradoja, más sentido tiene todo lo que hemos visto. Pero si tengo que quedarme con algo del capítulo, es con Papá Magneto, que me ha parecido espectacular. Creo que Marvel ha entendido perfectamente por qué este personaje lleva décadas siendo uno de los favoritos de los fans. Y sinceramente espero que esto no sea el final de su historia. Por favor, que salga otra vez, porque Papá Magneto fucker no puede faltar. Además, todo apunta a que lo mejor está por llegar. Tenemos al personaje de Oslau, que puede salir seguramente, y muchas otras cosas como el Arma X y otros personajes que van a hacer un crossover con los mutantes, como ya tenemos a Viuda Negra y a Capitán América. Va a salir seguramente Dientes de Sable y, por qué no, alguno otro. ¿Y a ti qué te ha parecido el capítulo? ¿Te ha gustado tanto como a mí? ¿Cuál ha sido tu escena favorita? Dime que ha sido la muerte de Magneto o vamos a tener problemas, ¿eh? Déjamelo aquí en los comentarios, dale like si te ha gustado este breve análisis de lo que me ha parecido el capítulo, suscríbete si todavía no lo has hecho, que no cuesta nada, y nos vemos la siguiente semana con un nuevo capítulo.